vamos a tener que permanecer en silencio para que no exista ninguna interferencia. Entonces, vamos a ver que se admitan los que hay algunas que no se pueden unir y otras que sí estamos a casa llena. Ya está, no avisa todavía. No, es que tú crees así, es que no hay otra forma. No es que no te puedes poner ahí, tienes que ponerla. Es que con el vaso no va a quedar bien a mí. No. Entonces hay que dar el sonido. En un momentito que aquí estamos inventándonos algunas cosas, miren. Puede ser así, hasta le ponemos una cinta de tape. Miren, vamos a poner un tape para que no se vaya al celular. Buenos días a las personas que se están conectando por Instagram. Gracias por estar ahí. Psicosis por 360. Gracias que están aquí. Maestra, gracias. Gracias a usted también, maestra. Deme unos minutitos también para hacer algo por aquí, porque se va a grabar mi pantalla. Entonces, información. No, déjame poner darle a guardar no, porque se va a grabar todo. No, yo voy a abrir tu WhatsApp ahora, pero para tenerlo como pantalla. Entendido aquí, control menos. Vayan a salir las otras cosas. Entonces yo dejo de compartir pantalla, no me sale para poner eso. Ok, entonces entro hacia la conferencia. Vamos a compartir una ventana. Pero no me sale la ventana que quiero. Déjame un segundito. Entonces ahí. No sé si quiero poner también lo que no lo quiera poner, pero bueno. Ustedes están mirando, ¿verdad? La pantalla. Sí. Ok, entonces todo el mundo en silencio y vamos a empezar la transmisión en vivo a través de la página del Facebook. Yo voy a apagar mi cámara también para evitar interferencias de este lado y que el audio pueda salir lo mejor posible. Mira, hay 101, somos 101 dálmatas. Bien, vamos a iniciar. Sí, por mí podemos empezar. Muy buenos días, estamos hoy de fiesta, seguimos la fiesta del conocimiento en este mes aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Escuela de Psicología, como siempre, teniendo una hermosa presentación a través de un conjunto de conferencias que vamos a hacer en conmemoración con el 484 aniversario de nuestra amadísima Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de hoy vamos a tener la participación de la conferencia El valor de la mujer en el significado del dibujo, a cargo de nuestra queridísima maestra María Camacho. Tenemos casa llena, 101 participantes en los canales de aquí de MIT y estamos transmitiendo en vivo de manera así un poquito incidentada, pero hay más personas queriendo entrar y disfrutar de esta conferencia. Les invitamos a conectarse en nuestras redes sociales, en Facebook. En este momento estamos transmitiendo en vivo. Damos la bienvenida a la maestra María Esther Camacho, hermosa como siempre, adornada por este equipo de personas quienes estamos aquí disfrutando de esta conferencia. Un aplauso a la maestra María Esther Camacho, iniciando nuestra jornada del día de hoy. Buenos días, muchas gracias a la Escuela de Psicología por permitirme participar de esta forma en el centenario de la
en el aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cual nosotros le debemos todo lo que somos a nivel de lo profesional, a nivel de todo lo que nosotros nos desenvolvemos en lo social. Y yo particularmente tengo un agradecimiento enorme porque yo creo que sin la UAS no hubiese sido nada yo. Eso es mucho que decir, pero yo me siento así. Lo que es yo y la UAS es lo mismo. Entonces, cuando me preguntan que si quiero tener una conferencia sobre esto, yo pienso mucho y luego la directora me dice, oye, se va a acabar el tiempo de poner qué conferencia vas a hacer. Y entonces se me ocurre, digo, no, tengo que trabajar, tengo que dar lo que estoy haciendo ahora mismo. Tengo muchas cosas que dar, pero ahora mismo estoy escribiendo este libro y pretendo presentarlo en Texas el día 4 y 5 en un congreso que tendremos allá de mujeres. Y entonces es muy interesante que podamos compartir por aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, especialmente a Adolfo, que lo veo desde aquí, desde el Instagram, y a todos los que están por ahí, que lo voy a ver ahora porque no puedo verlo directamente. Entonces, les tengo que decir que yo lo que quise fue compartir, no en sí una conferencia, yo voy a compartir lo que yo estoy recogiendo para defender todo lo que es importante para que la mujer sea tomada en cuenta, pero como objeto psicológico. Según lo que yo he investigado, la mujer no se ha tomado en cuenta como objeto psicológico en la ciencia, y eso es a nivel de la historia, y es a nivel de la historia de la ciencia y a nivel de la historia de la filosofía, lo cual todavía persiste esa misma postura. Aunque nosotros hemos avanzado como mujeres y dentro del ambiente social somos reconocidas o tenemos una cierta igualdad social, entonces eso hace que creamos que ya está todo el trabajo hecho. Desde los cuentos que he escrito, no es así. La mujer no ha sido vista. La mujer no todavía necesita que se ponga en el mismo nivel de valor de carácter científico. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con mis cuentos. Ustedes saben que mi libro se llama El secreto de la mujer. Y ese libro incluye 3 cuentos. 3 cuentos que con distintos artilugios literarios dan a entender cómo la mujer puede cambiar toda la historia y puede dar a la ciencia un aporte que no se ha visto. En ese sentido, lo que yo tengo para ustedes es un compartir lo que yo he encontrado. Así que voy a leer un poquito de lo que, primero voy a leer un poquito. Quiero que sepan que del libro consta, para cuando lo vayan a comprar, sepan que van a comprar o a saber de lo que tiene. Tiene tres aspectos importantes. Una son los cuentos, son 3 cuentos. Y otra es la explicación del significado de las imágenes de ese cuento. Ustedes saben que todo lo que escribimos, todo lo que hablamos, tiene una imagen detrás. Entonces esa imagen a veces no se toma en cuenta. Pero en estos cuentos es para que ustedes vean que la palabra escrita, la palabra hablada, es lo mismo que un dibujo. Tiene el mismo significado que un dibujo. Y eso es muy interesante. Que podamos distinguir entre la importancia que tiene la palabra como en conexión con el lenguaje o la imagen que se va a formar en el individuo. En ese sentido, entonces, el libro tiene 3 cuentos de la mujer, del valor de la mujer, la explicación de los dibujos y las imágenes que aparecen en el cuento, básicamente de la mujer, porque estamos hablando de la mujer, pero si ustedes se dan cuenta en mis presentaciones, el valor de la mujer está unido al del hombre en el momento de la concepción. O sea, en el momento de la concepción es indispensable que exista un hombre y una mujer. Y entonces por eso yo lo he estado tratando de que se tenga en cuenta ese valor del hombre también. También en mis cuentos está lo que yo le voy a leer ahora, que es
todo lo que científicamente ha pasado y por qué nos hemos quedado atrás en las explicaciones donde la mujer es la que da la fuente, el objeto de estudio. Entonces ahora voy a leerle un poco ese texto científico que yo he recopilado. O sea, científico significa que vamos a basarnos en teoría, en observaciones, en explicaciones y también en la filosofía. Entonces, porque eso es lo interesante de este libro, que es filosófico. Ustedes saben que la filosofía es lo que guía. Entonces ahora le voy a ir dando la lectura, que sería lo que es la conferencia, que es la lectura del libro, parte del libro. Bueno, espero que le esté gustando todo esto. Aquí voy. El secreto de la mujer. Es un cuento filosófico de la formación del pensamiento de un individuo, basado en el estudio del significado psicológico de los dibujos. El significado psicológico del dibujo es el descubrimiento de que estímulos y respuestas del individuo expresan el pensamiento y la emoción vivida en el tiempo-espacio de un cerebro-célula en interacción con el cerebro de la mujer en el útero, en su vientre. La relación entre formación de un cerebro y la mujer es un tema poco estudiado, poco observado en la ciencia y la filosofía. La mujer se pierde en el espacio-tiempo científico y su aportación aparece como si fuera un animal mamífero. Es comparada con el in vitro o la probeta. La mujer es la fábrica de individuos clonados que la sociedad moderna va a domesticar. La mujer ha ingresado a la sociedad que le exige ser igual que los hombres. Esta igualdad es fácil de observar. El hombre y la mujer son iguales en la ciencia, debido a que el hombre y la mujer no son iguales en la ciencia, debido a que aún no explica por qué un hombre no puede guardar. El hombre y la mujer son iguales en la ciencia, el hombre y la mujer son iguales en la ciencia, debido a que aún no se explica por qué un hombre no puede guardar en su vientre un óvulo y un esperma fecundado. Y el origen del pensamiento se ha estudiado sin el efecto conservador, transmisor y transmisor de la mujer, que es transformar el pensamiento, emoción, dentro del vientre. La peor discriminación de la mujer es el uso del método científico en el objeto de estudio mujer o inicio de formación del cerebro. Los descubrimientos de las leyes del genoma, la creación del bebé in vitro, la manipulación de las células madres y las células totipotenciales son evidencias de la importancia de la mujer para la salud integral de un futuro individuo. Ya que si bien es un avance enorme el descubrimiento del valor científico del óvulo y el esperma fecundado fuera del vientre, o sea, tiene un valor científico muy grande, que un óvulo y un esperma unido tiene el origen ya de un individuo. Eso es grandísimo científicamente. Pero, ¿qué pasa? Que ese valor científico no quita falta de introducir la observación de la transformación de la emoción, pensamiento en la identidad psicológica del individuo de estos experimentos. O sea, cuando la ciencia ha hecho experimentos sobre que se puede fecundar fuera del vientre materno y se logran tener individuos humanos, no se ha visto el análisis de cómo esa identidad psicológica, cómo es
¿Qué calidad tiene? Que no resuelve el dolor humano de no poder tener hijo o hija, y que puede ser un deterioro de la calidad y el valor de la emoción del pensamiento. Podría ser ciencia y tecnología, pero jamás podría ser en deterioro del hombre y de la mujer. Es por eso que el objetivo del cuento, El secreto de la mujer, es valorar a la mujer como objeto de estudio psicológico en el tiempo-espacio del origen y formación de un cerebro humano, que es el origen del pensamiento y emoción con posibilidad de conciencia. Porque todo lo que hemos dicho no es nada más para que el individuo piensa o que tenga la emoción, sino porque puede crear la conciencia. Es lograr, o sea, el objetivo de este libro es lograr la defensa del material humano único combinado con las funciones biológicas, moleculares, genéticas, fisiológicas, en la que se encuentra la emoción pensamiento consciente de padre-madre desde alrededor de la concepción. Este libro es una introducción a temas relacionados a las funciones del cerebro humano observadas por medio del dibujo. El cerebro realiza una copia de la realidad, de los objetos en movimientos, y realiza una copia de los ciclos de los movimientos. Esta copia de la realidad de un cerebro se transforma en el vientre de la mujer, en el movimiento, en la emoción, pensamiento vivido por un individuo. En la actualidad, ni el racionalismo ni el empirismo explican esta función femenina del cerebro, suponiendo que el conocimiento de las ideas sea innato, como dicen estas filosofías, una de estas filosofías, y por la conciencia llega a la reflexión, que es recordar. Esto está en un libro de aprendizaje que el autor es Jung, o sea, lo que expresa sobre el racionalismo. ¿Por qué hay duda, como dice Descartes? Yo pregunto, ¿por qué hay duda entre mente y cuerpo? El mundo externo es desorganizado, lo ordena la mente, los sentidos lo aprende, o sea, lo agarra y lo transforma con leyes innatas subjetivas. Ahí está apoyando la idea que yo digo, porque las leyes innatas es antes de la concepción. La mente es una tabula rasa, es asociación de átomos de pensamiento, según John Locke. Entonces, el estudio de la mujer es fundamental para conocer las leyes con que el cerebro humano realiza la codificación de la realidad interior, sin ser subjetivas. Aquí es mi aporte. Cuando los científicos han hablado de que nosotros, porque tenemos ideas interiores o pensamientos interiores, es ya subjetivo, eso es lo que yo estoy diciendo, no son subjetivas. Porque cuando usted dibuja, lo que aparece es lo mismo que dibuja otra persona que ha vivido lo mismo que usted. Entonces no es subjetiva. Es subjetiva porque es parte de uno, parte de la impresión de uno. Pero no es subjetiva en cuanto a que se convierte en un objeto que se puede repetir, estudiar y ser medible y cuantificable. Y ese es mi aporte. Nuestra investigación se basa en cómo el cerebro copia las funciones de la especie. Hay funciones de la especie que los científicos no la toman en cuenta en cuanto a que son humanas y que la psicología no puede echar a un lado y decir, no, eso no es de nosotros, porque ahí se pierde el origen del pensamiento, el origen de dónde viene que una persona piense lo que está pensando o haga lo que está haciendo. Las funciones de los seres vivos también son copiadas, y también las funciones del universo, y es por eso que transformándolas en mecanismos psicológicos que dirigen la emoción, pensamiento de un individuo, su identidad, con los mismos valores de la identidad física,
La identidad psicológica tiene los mismos valores que la identidad física. ¿Cuáles son los indicadores de una identidad física única? Eso lo hemos estado discutiendo mucho. Son las huellas digitales, la forma de la cavidad vocal, los dientes, el tipo de sangre, el ADN, que es lo que hace que una persona se identifique con su padre o con su madre. Esas son la identidad física. Bueno, pues yo digo que la identidad psicológica también es exactamente medible, conocible en cada individuo. En otras palabras, en un dibujo queda toda la huella de las experiencias vividas por la especie y el individuo que dibuja como su expresión de identidad. La identidad física humana es única en cada individuo, pero la identidad psicológica es un objeto científico. La identidad psicológica, igual que la gravedad terrestre o la aceptación del XY que determina el sexo del hijo o hija, es un objeto que se puede estudiar. El estudio del funcionamiento del cerebro de la mujer y su efecto en el funcionamiento del individuo es tan observable, verificable, medible como las leyes termodinámicas. En el libro yo voy a ir explicando qué es eso de las leyes termodinámicas. Ahora yo quiero pedir y decirle a ustedes que lamentablemente ningún tema que sea seriamente tratado en psicología puede ser explicado sin tener que ir a buscar a otras teorías físicas, químicas, fisiológicas, para que pueda ser entendido científicamente. Entonces yo no soy de física, yo no sé de las leyes termodinámicas. Yo he leído lo que significa y veo que todo se aplica. Entonces como si, aunque yo no, porque le digo, es una conversación que estamos teniendo, me han cuestionado por qué hablo de tantos temas. Digo, porque tengo que hablar de temas para que se entienda de lleno el valor psicológico de lo que nosotros estamos hablando, que está dentro de la ciencia. Entonces, el aporte de la mujer a la ciencia, observando el funcionamiento del cerebro de la mujer expresado en los dibujos, podemos describir los detalles filosóficos científicos para conocer el origen de la emoción y el pensamiento. Estos detalles yo lo he organizado de la siguiente forma. Tienen que apagar el micrófono los de allá. Entonces, lo he organizado de la manera siguiente. El pensamiento antes y después de la concepción, un tema filosófico. La edad cero en el pensamiento. Los estímulos y respuestas internas. Memoria en la edad cero. El pensamiento ilógico e ilógico. Ilógico y lógico. Relación entre origen del pensamiento y origen de la vida en la tierra. Ustedes saben que he encontrado que existe una exacta comparación entre las explicaciones que dan los científicos del origen de la tierra con relación al origen de la vida, o mejor dicho, al origen de la vida en la tierra, con relación al origen de la vida en el vientre materno. Pero está totalmente al revés. Y yo voy explicando por qué está al revés. Porque lo han construido los hombres. Y ellos están en una actitud diferente a la de nosotros históricamente. Entonces, el tipo de percepción en el tiempo-espacio de la concepción, o sea, ¿qué percepción tenemos en el momento de la concepción? La diferencia del cerebro humano al del animal, que puede ser observado de forma física. Este es el mejor indicador, pero no es el suficiente. O sea, el indicador físico no es el suficiente para saber
que somos diferentes a los seres animales. El cerebro humano copia la experiencia de la especie, la evolución de los seres vivos y los estímulos respuesta de su propia existencia, y lo transforma en la realidad exterior, en una realidad interior, y esta cumple todas las leyes predecibles en la expresión del dibujo, de las figuras geométricas. Esa idea no es mía. La idea de que los individuos dibujan vienen con una estructura para dibujar o expresar las figuras geométricas, no es mía. Es de Descartes. Él expresa que nosotros venimos ya con una disposición para saber de las figuras geométricas, lo cual yo he estado explicando en mis libros de cómo eso se hace y qué significado psicológico significa para el individuo, para él mismo, para la construcción de su personalidad. Ahora voy a leer un poquito y ya casi estamos terminando de leer porque quiero que ustedes se expresen, que me pregunten, que me hagan afirmaciones o preguntas o que me quieran decir alguna cosa. Quiero que sepan que tengo un canal de YouTube que en los últimos días no he estado publicando porque estoy de lleno tratando de terminar el libro. Y entonces eso lo que me ha impedido hacer grabaciones, y lo que estoy haciendo son algunos live por Facebook y también por Instagram para dar ahí conocer diversas situaciones que estamos pasando en la psicología, porque la psicología no puede estar al margen de las situaciones sociales ni de los problemas psicológicos que vive nuestra sociedad, ni de las situaciones que a largo plazo, aunque uno no lo vea ahora, afectan al individuo en la forma psicológica. Y a veces las políticas, las formas en que se tratan los temas no dan idea de que psicológicamente se está afectando al individuo. Ahora le voy a leer lo que yo he encontrado, lo que yo he organizado para explicar qué pasa con el pensamiento antes, o sea, y después de la concepción de que es un tema, este es un tema filosófico. Dice aquí, la filosofía aún está unida a la psicología y este es un tema filosófico, una forma de estudiar cómo el valor científico y filosófico de la mujer no ha sido tomado en cuenta en la historia de la epistemología es conocer por qué los filósofos, de forma implícita o explícita, expresan negación o aceptación a la existencia del pensamiento antes o después de la concepción. Yo creo que este tema casi, yo no lo he visto. Los filósofos hablan de pensamiento, pero nunca hablan si hay pensamiento antes, sí lo hacen, pero de forma implícita. Y ahora lo vamos a reconocer eso. Dice, cuando un individuo se expresa por la palabra y por los hechos y su expresión implícita o explícita de existencia de pensamiento antes o después de la concepción, es el significado de la identidad psicológica. La técnica consiste en el análisis de las imágenes expresadas y los estímulos respuestas vividos. Esta técnica es parecida al análisis de los sueños de Freud, pero con un criterio totalmente diferente. Los filósofos y científicos dejan en su expresión si existe o no pensamiento antes de la concepción. Hemos llegado a la conclusión que histórica y epistemológicamente existen 3 grupos de filosofía en ese contexto. La primera, en nuestro estudio es muy importante que estemos claros de cuál filosofía apoya o no la existencia del pensamiento antes de la concepción o después de la concepción. Es sencillo de comprender al tomar en cuenta que las filosofías que más nos rodean son idealista, racionalista y también empirista. Y la racionalista, idealista, creen que el pensamiento es antes de la concepción. Ellos tienen una liga, pero expresan que hay pensamiento antes de, como Descartes.
como Descartes. La empirista lo niega, dice no hay pensamiento antes de, como sería la tabula rasa. Y el otro grupo de filósofos y científicos que observan el pensamiento antes o después de la concepción, yo lo agrupé como interaccionista, porque dan a entender que puede haber una interacción de pensamientos antes de la concepción y después de la concepción. Este tema afecta a las teorías psicológicas y esa es nuestra cuestión. Sabemos que no existe totalmente filosofía idealista o puede ser radicalmente racionalista, pero podemos comprender que los filósofos ubican la explicación del origen del pensamiento en un tiempo-espacio que excluye la interacción cerebro-mujer, independientemente de hacer filosofía o ciencia. Si un filósofo no pudo percibir la función cerebral de la madre, de la mujer, de todo lo femenino, y eso puede ser hombre o mujer, o sea, la mujer puede ser que no perciba ser mujer, y es ahí la diferencia donde existe un criterio donde podemos decir si cerebralmente, porque también está la percepción cerebral, no es que yo diga soy mujer, es que yo sepa, confirme y interiormente pueda percibir lo que es mi mujer, yo soy la mujer. Entonces la existencia del pensamiento antes de la concepción está negada si yo no puedo percibir la mujer. Lo opuesto sería si se acepta que existe pensamiento antes de la concepción, es porque la persona percibió el concepto cerebral de mujer, o mujer, madre, femenino. Si se asimila el origen del pensamiento como una interacción, entonces existe un pensamiento equilibrado entre lo femenino, masculino, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí estoy explicando la filosofía con relación a la relación que existe. Toda la filosofía que se ha escrito, según lo que yo he podido observar, se engloba en esas tres partes, en esos tres grupos, para explicar que no se ha visto el pensamiento en relación a la unión del cerebro de la mujer con su vida, con su contexto. Y eso es lo que yo he encontrado en los dibujos. Dice, la filosofía afecta al reconocimiento del valor de la mujer en la ciencia, si existe o no pensamiento antes o después de la concepción, y es una discusión profunda del cerebro de la mujer. Es el cerebro de la mujer que inicia el pensamiento como lógico e ilógico, para que estos puedan ser comprendidos dentro del estudio de los dos hemisferios cerebrales. Observamos los movimientos en el universo con el ritmo equilibrado para ordenar la materia. En el estudio de los hemisferios cerebrales desde el inicio físico, la búsqueda del equilibrio interno es necesaria. El hecho de que observemos el pensamiento como lógico, o sea, los científicos, los filósofos lo que hacen es que observan el pensamiento como lógico, ocasiona hemisferios violentados. Desde la concepción, el cerebro recibe la existencia equilibrada de pensamientos lógicos e ilógicos, que por la plasticidad cerebral provoca la prevalencia de un hemisferio sobre el otro. O sea, la lateralidad es un ejemplo de la poca atención que tiene el predominio de una de las dos fuentes iniciales de del pensamiento. Existe una desventaja del uso de un hemisferio cerebral sobre el otro. Por lo tanto, un desequilibrio corporal individual, que es que tenemos la lateralidad. Desde el punto de vista conductual, no es un problema. O sea, todos seamos zurdos o diestros, nos vamos adaptando al mundo. Pero desde el punto de vista de lo interno y del cerebro que gestiona nuestra emoción, nuestros pensamientos, sí tiene un efecto. En lo psicológico es una
violencia interna. Eso lo describí yo en mi segundo libro, que se llama Origen de la personalidad violenta. La lateralidad es un ejemplo de la observación de los pensamientos de padre-madre antes de la concepción. Lo hemos observado relacionado a la intención de tener un hijo del sexo opuesto al que ya está dentro del vientre. O sea, las personas zurdas tienen varios orígenes. En los dibujos y en el estudio que yo he hecho, uno de los motivos de por qué la persona es zurda es que el padre o la madre o los dos desean un niño del sexo opuesto al que ya está. Y eso ocasiona que el individuo interiormente hace un cambio de los hemisferios cerebrales, lo cual yo lo veo cuestionante. ¿Por qué? Porque trae consecuencias psicológicas a la persona. Entonces, aquí expongo a Carlos Blanco y a Carl Sagan, que tienen pensamientos parecidos, son filósofos muy reconocidos, ustedes lo pueden buscar, a mí me ha encantado conocerlo, y realmente, pero ellos dicen todo, pero yo lo pongo al revés, ustedes van a ver. Carlos Blanco y Carl Sagan se expresan muy parecido al considerar que el pensamiento se ha originado de la filosofía histórica. Dice Blanco, han incidido más en la problemática sobre el significado de la existencia humana las investigaciones de Copérnico, las investigaciones de Darwin y los descubrimientos de Einstein sobre la naturaleza del espacio-tiempo. Las repercusiones de la ciencia sobre la esfera existencial gozan con frecuencia de mayor importancia que las propuestas formalmente por las filosofías. La observación filosófica de la concepción humana puede darnos idea clara del origen del universo. Oigan hasta donde yo he podido describir. El pensamiento y la vida, o sea, el estudio de la observación de la concepción humana nos puede dar ideas claras del origen del universo, del pensamiento y de la vida. Estos temas tienen un punto común, el desconocimiento del inicio y el estudio de su evolución. O sea, nosotros conocemos la evolución, conocemos de todo lo que es la Tierra, cómo se mueve, ya no estamos como en el tiempo de Galileo, que no teníamos certeza de quién era que giraba a quién. Sin embargo, no sabemos nada del inicio, de verdad de dónde venimos. O sea, hay muchas teorías. Desde el punto de vista de la concepción humana, estos son relativos. Yo ahí quise ir a la teoría de Einstein. El punto de vista científico no ayuda a la comprensión, percepción al ser observado único como lógica de un cerebro adulto, hombre y mujer, sujetos a un objeto científico, social y según las creencias. El secreto de la mujer, el origen de la vida y el pensamiento humano tienen diversidad de explicación. Para comprenderlo es necesario observar la concepción humana como parte de la filosofía, debido a la importancia en el tiempo-espacio del inicio del pensamiento. El origen del pensamiento individual es paralelo al social, al científico, al filosófico. Es paralelo, nunca va a estar junto. La idea es que estemos juntos y ese es nuestro propósito. La importancia en el tiempo-espacio de inicio del pensamiento individual, veámoslo comparado con la propuesta de Sócrates. Mi arte, mayéutica, tiene las mismas características generales que el arte de las comadronas, pero difiere de él en que hace parir a los hombres y no a las mujeres. Ven cómo el pensamiento desde antaño no incluye el valor de la mujer en el mismo tiempo-espacio que inicia el pensamiento. Eso lo encontré en los libros de la mayéutica de Sócrates. La verdadera igualdad, eso ahora lo digo yo, la verdadera igualdad entre hombre y mujer es que en la concepción es el único punto
de unidad biológica humana, con posibilidad de establecer equilibrio y desequilibrio de pensamiento en el futuro individuo. Bueno, no quiero cansarlo, yo estoy leyendo ahí, no sé, puedo leer algo más. Dice, la formación del pensamiento individual tiene una lógica diferente a la presentada por la ciencia y la filosofía. Y este sesgo es fácil de reconocer si comprendemos que históricamente estas han sido investigadas y escritas por hombres. Eso ya lo han dicho otras personas. Carl Sagan cita al poeta John Donne. En la página 43 dice, el hombre lo es todo. No es una pieza en el mundo, sino el mundo mismo. Es la razón que explica la existencia del mundo. Entonces, miren lo que yo hago ahí. Si la historia de la ciencia y la filosofía ha negado el valor del pensamiento, emoción de la mujer, existe en la actualidad un desequilibrio para reconocerlo, que se transforma en el desequilibrio del pensamiento lógico e ilógico de un individuo. Por lo tanto, el estudio del ser humano está limitado, incompleto, confundido entre alma y cuerpo. A veces también suena poético, así es en el cuento, aparece muy relacionado las prosas con la poesía. Nuestra presentación es para colocar a la mujer en el tiempo-espacio que la ciencia puede observar la importancia que tiene. La formación equilibrada del pensamiento, sin denigrar al hombre. Existe un concepto de mujer reconocido en las filosofías feministas. Aún así, estas a veces igualan lo femenino con lo masculino como pensamiento lógico social y desprecian esta igualdad en lo interior y lógico femenino. Sí, alguien está preguntando que esto influye mucho en el desarrollo emocional del niño. Es por eso que estamos hablando. No puedo ver su nombre, ya pasó, no lo puedo ver el nombre, pero sé que lo están preguntando. Aquí yo puedo ver las preguntas. El pensamiento individual equilibrado surge de la unión de la emoción, pensamiento de un hombre y una mujer. Ahora le voy a mencionar algo interesantísimo. Hay un filósofo que ustedes pueden, porque es interesante lo que él dice, me encantó. Dice, ese se llama Peter Sloterdijk. Bueno, así es que está escrito y así se lee. Es un filósofo alemán que en sus libros expresa que comprende la función de lo femenino. Oigan, esto es interesante, porque él habla de las esferas, las burbujas, las esferas, comprensión primera y provisional. Miren lo que dice. La esfera, comprensión primera y provisional. Globo en dos mitades. Miren lo que él dice. Ese filósofo me encanta. Globo en dos mitades. Cuando nosotros tenemos un bebé, ¿cómo es que él está en nosotros? Somos dos globos. Es súper interesante. Me encantó esa idea de él. Eso es para que ustedes vean que está implícita. Gracias, Paola. Está implícito lo de la idea de la mujer, pero no se menciona a la mujer como punto de partida del pensamiento. Dice, polarizado y diferenciado desde el comienzo. O sea, nosotros tenemos un bebé aquí y se diferencia de la mujer instantáneo. Desde que el óvulo es fecundado, inmediatamente el óvulo crea una capa que protege todo lo que está dentro del óvulo y el esperma fecundado, como diciendo, yo soy ya diferente a la mujer. Ordenado interiormente, espacio común de vivencia y de experiencia dúplice y único a la vez. Lo que la tradición llama espíritu, se extiende en origen espacial, como si fueran gemelos, espacio eclipsoide de espíritu y vivencia de dos habitantes polarmente dedicados y pertenecientes el uno del otro. Todo eso es como si estuviéramos leyendo lo que existe después de la concepción de un individuo. Al ser en esfera, constituye la relación fundamental
contra lo que atenta desde el principio, la negación, esto es lo importante, la negación del mundo interior y que ha de afirmarse, reconstruirse y crecer. Pero él no está hablando de él no está hablando de la mujer, él no está hablando de nada de eso, aparentemente. En sus estudios, que está en sus libros, yo leí, ahora no lo tengo recopilado aquí, que él habla de la placenta, él habla del cordón umbilical, él habla de la esfera, él habla de todo lo que tiene que ver con la vida de la mujer y la historia, de cómo históricamente se ha tratado ese órgano que es la placenta. Para mí fabuloso, ese filósofo fabuloso. Él es moderno, es una persona actual. Creo que estaba buscando su biografía y no terminé de ver, creo que no ha muerto. Creo que está vivo. Así que él se llama Peter Sloterdijk o es Peter Sloterdijk. Termina en una JK ese nombre. Entonces, bueno, yo ya tengo casi media hora hablando, leyendo, y me gustaría que compartiéramos más. Solo leí un poquito de la filosofía como explicación para poder entender cómo la mujer no ha sido objeto de estudio, como objeto. Sí ha sido objeto, o sea, sí ha sido estudiada, pero no como objeto del origen del pensamiento de un individuo. Bueno, como ustedes sabrán, yo tengo mucho que decirle. No sé si la moderadora quiere decirnos algo. Yo por mi parte compartí bastante, creo, a menos que ustedes tengan preguntas o la moderadora me quiera decir por dónde vamos. Muchas gracias, encantada de toda esta gran riqueza de informaciones que nos están dando. Tenemos ahí también para la parte de la transmisión del Facebook. Sí, ya estamos en hora, entramos a la sección de preguntas y las preguntas yo les dije al inicio que la iban a comentar por el chat. Entonces tenemos una persona también que está atenta a las redes sociales y cualquier pregunta que ustedes tengan a través del Facebook o a través de aquí del chat pueden irla colocando y la maestra pues puede irla viendo en el Facebook y en Instagram. En Facebook, ya ustedes saben, estamos ahí en las redes sociales. Felicitar a la maestra, estamos felices por la participación también que ha tenido en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con los hijos primogénitos que son zurdos? Los pensamientos existen en las personas independientemente de que haya o no, en este caso, un hijo o no. Los pensamientos existen, las condiciones se dan, y si se dan las condiciones, aparece ese caso. Y si no vemos las condiciones, porque no estamos acostumbrados a estos temas, si no vemos las condiciones y aparece el hecho, entonces es que hay que irlo a buscar porque sí se dio. Muchas veces nosotros no tenemos nuestros pensamientos de manera explícita, pero de manera implícita, como estaba explicando a nivel filosófico, pues se queda un deseo de que el niño que venga, aunque no se diga, sea del sexo opuesto al que está. Pero más bien es que yo lo dije bien claro, solo expliqué un solo origen de lo que yo he encontrado, el origen de los zurdos. Y no importa en sí, lo que importa es que existe ese pensamiento y si lo buscamos lo vamos a encontrar. Sí, otra. Bien, con relación al tema puedo decir que aunque un bebé esté en el vientre, de algún modo está conectado con lo que ocurre en el ambiente externo, es decir, puede sentir cuando su mamá está triste o feliz. Y dependiendo del estado emocional de la madre, será la personalidad del bebé la cual se construye desde su concepción. Debe darse a la mujer para tener un hijo. ¿A qué debe darse en una mujer para poder tener un hijo autista? Dijo edad. No, dice que debe darse en la mujer para tener un hijo autista. Como yo explico en los libros, y no, otra vez les digo, no soy yo. Yo he escrito mis libros y casi todo lo he encontrado y recopilado por lo que yo he encontrado en los dibujos. Pero por ejemplo, ahora estudiando este tema, me encontré que Darwin
uno de sus escritos dice que, que, o sea, que las características de el nieto son iguales a la del abuelo. Y eso afirma todo lo que en una de las partes que yo explico en mi libro. Yo había estado buscando esa investigación, o sea, que otros autores hayan hablado de eso. Pero ahora fue que lo encontré en investigación con este libro, leyendo y escuchando unas explicaciones de un gran neurocientífico que se llama, se llama Antonio Lozano, algo así, Lozano, y es un gran investigador mexicano, muy reconocido. Y él explica todo. Entonces ahí dice eso. Ahora, el autismo, pero vamos a decirlo en forma general. Todos los trastornos graves de una persona, incluso de un niño, no son de él. Viene ya gestionándose en la vida del abuelo, en la vida de la abuela. Y es por eso que la psicología tiene una pequeña contradicción en ese sentido. Porque ¿cómo va a ser que lo que haga mi abuelo le afecte al hijo mío que no tiene nada que ver con eso, supuestamente? Pero como ustedes saben, también eso se apoya en las leyes de Mendel, de la herencia. Y también en las leyes genéticas, donde aparece rasgos, porque si no se pierde la identidad. Y la identidad no se pierde. O sea, la biología está bien definida en cuanto a eso. La identidad no se pierde. Fíjense que ese señor Rodolfo Lozano, él explica que ellos en sus laboratorios han hecho investigaciones de dónde viene la primera mujer. O sea, ustedes saben que también se han estado haciendo antropológicamente, pero ahora a nivel biológico, la primera mujer, el primer hombre. Y entonces han estado investigando y él dice, pero no hemos podido dar, porque no ha coincidido que el padre tenga la misma cadena de ADN que supuestamente dice. Y es porque no es el padre. ¿Comprenden? Entonces, cuando se pierde el hilo de la genética, entonces, perdonen que entró una llamada. Cuando se pierde el hilo de la genética, ya se pierde de todo, pero se pierde porque la madre no dijo quién era el padre. Wow, para mí eso es interesantísimo. Da con esto, o sea, que los trastornos, o sea, al revés, explica por qué se puede ver que psicológicamente los niños son afectados desde los abuelos. Esto casi no se ha dicho a nivel de lo que es el autismo, pero los niños que son autistas vienen y todos los trastornos, oigan, vienen de que ya los abuelos han cometido han hecho cosas que afectan al individuo que es el nieto. Cuando nosotros los padres, entonces ya el padre, la madre, ejecuta un pensamiento consciente de eso, entonces ayuda al niño autista. Va mejorando, va sanando. Y yo he tenido mucha experiencia de eso. Incluso quiero que sepan que yo colaboro con Ana Ledesma en una de las acciones que se realizan para trabajar con niños con capacidades diferentes y personas. Pues yo trabajo con ella y ella ha visto los resultados. Cambian las personas, cambian. O sea, esa es nuestra labor. No es una labor de ponerle una pastilla al niño, no es una labor de saber qué pastilla le vamos a poner. No, es que hay un trabajo que se puede hacer. Últimamente he trabajado con un niño que se consideraba autista y que yo dije desde el principio, no, el niño no es autista. El niño tiene esta dificultad y vamos a trabajarla. Pues así ha sido y se han quedado sorprendidos de que el niño que no hablaba nada, ya habla hasta así. Es increíble. Entonces nosotros los psicólogos tenemos mucho que aprender de este tema, pero tenemos que saber de que se están desubicando algunos puntos donde nosotros quedamos fuera del trabajo psicológico. El autismo tiene mucho que ver con el pensamiento de los abuelos y no cambio de la madre y el padre. Entonces, ¿otra? No, excelente. Vamos a finalizar con esta pregunta. Cuando se trae un bebé que no es el sexo que querían los padres, los cambios en el bebé,
Y finalizamos con esta pregunta porque estamos en tiempo, tenemos otras actividades también por este lado. Ya cualquier cosa, pues seguimos escribiendo a la maestra Maristel Camacho, la buscan por ahí, ¿verdad? Y le siguen en sus redes sociales. Entonces, con esta concluimos nuestra jornada del día de hoy. ¿Cuál fue la pregunta? Cuando los padres no tienen el hijo del sexo que querían. Le salió una niña y querían un niño, le salió un niño y querían una niña. Bueno, yo... No, Perdón. no, yo diciendo que me recordé que una señora que estaba preparada para mellizos. Todo estaba muy bien, eran mellizos, estaba todo para dos. Cuando sacan los dos muchachitos, dice el médico, dice, ¡ay, aquí hay un tercero! Y dice la mamá, ¿cómo? Dice, sí, hay un tercero. Y sacan y se arma una corredera. Y luego, como la señora hizo esa reacción, le dice el médico, ¡oh, aquí viene un cuarto! Y le dice la señora, dice, ¿qué usted cree que es un ratón que está pariendo? Entonces, claro, el cuarto era ya una broma, ¿verdad? Para que hay algo que es hermoso, pero que al mismo tiempo suele ser estresante, pero no va con la relación del sexo, sino ya un chiste mal dado de este lado. La pregunta es cuando los padres tienen la expectativa, ¿verdad?, de un sexo con los hijos y les sale otro. Lo primero es que los niños sienten todo como alguien lo escribió, vi ahí por ahí, de la madre y del padre. Todo igualito. Lo del padre se capta totalmente igual. Por ejemplo, si un padre muere cuando el niño tiene 3 meses de embarazo, o sea, de embarazada la mujer, el niño lo dibuja. O el individuo lo dibuja, no importa la edad del individuo. O sea, que capta todo. Aunque nadie le haya dicho nada, bien. Aunque nadie le haya dicho nada, el individuo dibuja que el padre murió cuando tenía 3 meses. O el niño dibuja que ese que están diciendo que es su papá, no es su papá. Aunque nadie le haya dicho que ese no es tu papá. Aunque nadie le haya dicho eso, el niño dibuja, ese no es mi papá. El niño dibuja que está buscando su papá. El niño dibuja, dice, este no es mi papá. Bueno, entonces, los niños se esconden cuando los padres, ustedes han visto el embarazo que el niño nunca deja ver cuál es el sexo, o sea, le hacen radiografía, le hacen qué sé yo qué, y nunca deja ver el sexo. Ustedes lo han contado eso, ¿eh? Pues sucede que es que el niño sabe que los padres están deseando, por ejemplo, quieren una niña y viene el niño y entonces él no se deja ver, porque no lo va a permitir para que no se desilusionen, para que el niño se esté desarrollando ahí tranquilo, diríamos. Él dice, no me voy a dejar ver. O sea, el lenguaje del niño también hay que conocerlo. Entonces ellos se esconden, el bebé se esconde y dice, no, yo no voy a dejarme ver. Y eso ustedes lo han visto también. Porque los padres pueden desear algo, pero lo que viene y se da. Y entonces eso está dio mucho. Por eso los resultados de este libro es que se tome en cuenta que la psicología prenatal es indispensable para poder ayudar a la madre y al niño y al padre para que ese niño tenga una salud integral en todo lo que vaya a vivir. Porque negar el sexo de un niño es muy grave, es de mucho sufrimiento para el individuo. Usted dirá, pero profesora, pero ese niño está chiquitico ahí, ¿qué va a sufrir? ¿Qué sé yo? Lo va a sufrir más tarde. Lo va a expresar, no, él está sufriendo ya, pero lo va a expresar más tarde. Entonces, realmente eso es interesantísimo. Todo esto abre un camino grande de investigación, de trabajo, de búsqueda, de valorar a la mujer, de hacer que en los hospitales se vea a la mujer, no nada más como que está embarazada, mira, está bien, el peso está bien, la circunferencia está bien, no, es qué niña, qué niño está viniendo, cómo tú lo engendraste, qué pensamiento hay. Y en eso es que estamos desarrollando toda esta estructura. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contenta de que ustedes se hayan estado ahí y gracias a la escuela. Gracias a ti, mi querida María Estel, excelente, como son todas las respuestas que están planteando por aquí los chicos y chicas. Damos las gracias, Julia, que venga por aquí.
dando las gracias nuevamente por este compartir en este 484 aniversario de nuestra amadísima Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos felices y regocijados de que nosotros como Escuela de Psicología estemos adelante participando y continuando con esta fiesta del conocimiento. Entonces, para nosotros es un inmenso placer estarles acompañando y darles las gracias por esta casa llena, tanto a nuestros amigos del Facebook, que ya vamos a ir cerrando, y con las redes sociales pueden continuar. Revisen por favor las próximas conferencias, tanto presenciales como virtuales, para que nos estén acompañando. Para nosotros es un inmenso placer esta compañía y este compartir, y hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye. Nos vemos, gracias. Bye bye. Bye, maestra. Bye. Bye, maestra. Bye bye. Excelente, Bye, maestra. Gracias, Bye, gracias. maestra. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye, maestra. Bye. Bye, maestra. Bye bye. Bye, bye. Bye bye, Eliana. No, que estaba buscando. Yo entré ahora mismo, estaba buscando lo que yo le dije.